Bueno, buenos días compañeros. Nosotros somos el equipo 3 y les vamos a presentar el examen final del tercer parcial. Para empezar, vamos a empezar con nuestro problema número 3, el cual nos dice lo siguiente. Desde un tanque de almacenamiento fluye agua a 80 grados Fahrenheit a través de 550 pies de tubería de acero de 6 pulgadas cédula 40, como se observa en la figura. Si se toma en cuenta la pérdida de energía debido a la fricción, calcule la altura que se requiere sobre la entrada de tubería con el fin de producir un flujo volumétrico de 2.5 pies cúbicos sobre segundo. Y se nos muestra nuestro diagrama. Para empezar a trabajar este problema, pues lo primero que tenemos que hacer es identificar dos puntos, en el cual nuestro primer punto va a estar ubicado en la superficie de nuestro depósito y el segundo va a estar a la salida de la tubería. En el punto 1 nosotros sabemos, como está abierto a la superficie o la atmósfera, sabemos que nuestra presión va a ser igual a 0 y nuestra velocidad 1 va a ser igual a 0. A la salida de nuestra tubería, la presión igualmente va a ser igual a 0. Para la solución de nuestro problema, nosotros vamos a trabajar con la ecuación de la energía. Como ya lo había mencionado, debido a que la presión 1 va a ser igual a 0 y nuestra velocidad 1 igual a 0, al igual que nuestra presión 2, nosotros podemos determinar que estos términos van a ser igual a 0 y los vamos a poder eliminar de nuestra ecuación. Para quedarnos que Z1 menos Z2 va a ser igual a la velocidad en 2 sobre 2 veces la gravedad más nuestra pérdida por la fricción. Y esto pues va a ser igualmente, o lo podemos igualar a nuestra altura. Para empezar a trabajar, nosotros podemos determinar los siguientes datos que se nos dan a partir de nuestro problema. Primeramente sabemos que el fluido va a ser agua y va a estar a 80 grados Fahrenheit. A través de eso nosotros podemos ir a nuestros apéndices y como nos dice o nos menciona que vamos a tener una tubería cédula 40, nosotros vamos a nuestro apéndice donde dice que son 6 pulgadas y vamos a calcular nuestro diámetro, el cual nos dice que como vamos a trabajar nuestro sistema inglés va a ser de 0.5054 y nuestra área va a ser de 0.2006. En nuestro apéndice de la tabla A2 vamos a tener, como nos mencionaba en el problema, que va a ser a 80 grados Fahrenheit, vamos a tener nuestra densidad, nuestra viscosidad, las cuales van a ser de 1.93 y 1.77 por 10 a la menos 5. Estos datos los vamos a poner en nuestra tabla y también de nuestro apéndice de rugosidad de tubería vamos a poder calcular nuestra rugosidad. Como sabemos que es de acero comercial, va a ser de 1.5 por 10 a la menos 4. Una vez que nosotros tenemos estos datos que se nos proporcionan por medio del apéndice, nosotros podemos empezar a trabajar sobre nuestro problema. Primeramente podemos calcular nuestra rugosidad relativa, en la cual vamos a tener que va a ser el diámetro sobre la rugosidad de la pared. Después podemos calcular la longitud sobre el diámetro y proceder a calcular la velocidad del flujo, en la cual nosotros sabemos que el flujo volumétrico va a ser igual a la velocidad por área. Entonces lo que nosotros hacemos es un despeje y simplemente os va a quedar que la velocidad va a ser el flujo volumétrico entre el área. Después procedemos a calcular la carga de velocidad. Una vez que nosotros ya tenemos la velocidad de flujo, la carga de velocidad simplemente nos indica que va a ser la velocidad elevada al cuadrado sobre 2 veces la gravedad. Debido a que nosotros estamos trabajando en el sistema inglés, la gravedad va a ser igual a 32.2 pies sobre segundo al cuadrado. Procederemos a calcular nuestro número de Reynolds, en el cual aquí tenemos la ecuación, el cual nos dice que para calcular el número de Reynolds va a ser igual a la velocidad por diámetro por la densidad sobre nuestra viscosidad. Igualmente, lo único que hacemos es sustituir nuestros valores que ya teníamos a partir de los apéndices y sustituimos en nuestra fórmula. Debido a que el factor de Reynolds nos dice que es 6.87 por 10 a la 5, como nosotros sabemos que es mayor a 4000, sabemos que estamos trabajando con un flujo turbulento. Entonces, para calcular nuestro factor de fricción, vamos a trabajar con un flujo turbulento. Para calcular nuestro factor de fricción,
Igualmente, simplemente sustituimos nuestra fórmula que se nos da para calcular nuestro factor de fricción. Una vez calculado nuestro factor de fricción, procedemos a calcular nuestra pérdida de energía por fricción, en la cual vamos a utilizar nuestra ecuación de Darcy. Nosotros ya conocemos nuestro factor de fricción, previamente ya habíamos calculado la longitud sobre el diámetro y también tenemos nuestra carga de velocidad. Entonces lo único que hacemos es sustituir estos tres datos en nuestra fórmula para que nos dé un resultado de 42.05. Una vez que tenemos esto, prácticamente ya tenemos todos los datos necesarios para nosotros poder calcular el valor de nuestra altura, en la cual la fórmula nos decía que iba a ser igual a la carga de velocidad más nuestra pérdida de energía por fricción. Entonces simplemente sustituimos esos valores y nos da un resultado de 44.47039 pies, los que son requeridos en esta tubería para que nosotros podamos producir un flujo volumétrico de 2.50 pies cuadrados sobre segundo. El problema número 9, en donde, como dice el enunciado, tenemos un tanque de distribución que viene desde un pozo. La potencia que la bomba transmite el agua se mueve a un caudal de 50 galones sobre minuto y el agua está a 60 grados Fahrenheit. El aire que se encuentra en el tanque está a 40 psig y la pérdida por fricción en la tubería de descarga de 225 pies de largos es la que se va a tomar en cuenta, pero vamos a ignorar las demás. Como vemos, nos pide la potencia que la bomba transmite al agua y como en inciso B, hay que rediseñar el sistema con el empleo de un tamaño de tubería más grande para poder reducir la pérdida de energía y que la potencia también se reduzca a no más de 5 caballos de fuerza. Primero hay que hacer la aclaración de que dónde vamos a considerar nuestros puntos de referencia. El primero, ya que el flujo va de abajo hacia arriba, el primero que vamos a tomar es el punto A que marqué aquí, por conveniencia, porque está abierto a la atmósfera y así vamos a poder eliminar ese término de nuestra ecuación de energía. Además de que al ser un tanque pues, que se puede considerar grande, vamos a tener que nuestra velocidad puede ser aproximadamente 0 y también se va a reducir ese término. El siguiente punto que consideré es el punto B, que es en el tanque de distribución, justo arribita, porque es donde nos da la presión. Entonces ya se tendría ese valor y pues eso ya no hay que calcular en esa parte. Además de que la velocidad aquí también vamos a considerarla como 0 por el espacio de la superficie que hay aquí en el tanque. Lo que nos está pidiendo es la potencia de la bomba y lo que nos da que vamos a considerar son las pérdidas por fricción que hay en esta tubería. Por eso nos da también el L, las 225 pies. Nos da como podemos ver por el esquema, tenemos la diferencia de alturas, los 5 pies acá, los 212 y los 3 aquí, entonces todo bien con esa parte. Y también nos da la cédula, qué tipo de cédula y qué tipo de tubería es. Como vemos es de 1 pulgada, cédula 40. Haciendo esas especificaciones podemos empezar a resolver. Lo primero que hice fue llenar nuestra tablita de datos. En donde tenemos el caudal que fue de 50 galones sobre minuto. Lo vamos a cambiar para que todo esté en unidades del sistema inglés las correctas, que sería pie cúbico sobre segundo. Nos da la presión de 40 psig, pero para tenerlo igual en libras sobre pie cuadrado hay que multiplicarlo por 144 y lo tenemos acá. La longitud, el peso específico del agua, la diferencia entre las alturas que sumándolos nos da 220, la viscosidad cinemática que se sacó de tablas, por cierto, todos los apéndices que utilizamos están abajo, la gravedad del sistema inglés y como nos dice que nuestra tubería es de cédula 40 de 1 pulgada,
de la tabla F de nuestro apéndice vamos a tomar el diámetro y el área. Y teniendo todo esto podemos sacar la velocidad. Entonces tenemos ya lo que se requiere para comenzar a resolver. Lo primero que se hace, como en todos los ejercicios, va a ser establecer nuestra ecuación de energía. Por las razones que ya les expliqué, se va a ir este término de la presión en A, la velocidad en A, HR, ya que no tenemos ningún tipo de motor, por ejemplo, y también se va a ir la velocidad en B. Lo que nos interesa a nosotros es la energía que se agrega al fluido, o sea, lo de la bomba, que sería HA, así que despejamos para HA. Podemos ver que la presión en B la tenemos, el peso específico también. ZB menos ZA, que es la diferencia entre las alturas, también la tenemos. Solo nos falta HL, que son las pérdidas de energía por fricción, que solo vamos a considerar la de la tubería, como nos dijo el problema. Para esta HL es necesario primero saber tener un factor de fricción, y para calcular esto es necesario saber qué tipo de fluido te estamos trabajando. Así que vamos a calcular el número de Reynolds. Como vemos aquí, sería igual a la velocidad por el diámetro entre la viscosidad cinemática. Esto nos da un valor mayor a 4000, por lo que nuestro flujo es turbulento. Sabiendo esto, podemos continuar con el cálculo del factor de fricción, en donde hay que sustituir nuestros datos de diámetro, rugosidad y número de Reynolds en esta fórmula. Este valor de epsilon de rugosidad lo sacamos igual de tablas que están aquí abajito, y teniendo en cuenta todo esto podemos sacar nuestro factor de rugosidad. Ahora llegamos con nuestro valor de HL, que es con esta fórmula, el factor de rugosidad que multiplica la longitud sobre el diámetro por la velocidad al cuadrado entre 2 veces la gravedad. Como tenemos ya todo esto, simplemente sustituimos y nos da una energía que se agrega al fluido de 332.12. Ahora, no, eso es nada más lo de la pérdida de energía por fricción, perdón. Ahora, ya que tenemos los tres términos de nuestra ecuación de la energía, podemos sustituirlo, dándonos como resultado 644. Y ahora lo que nos pide el problema como tal es la potencia que la bomba agrega al fluido. Se sabe que la potencia va a ser igual a la energía que se agrega al fluido por su peso específico por el caudal. Entonces, esto nos da un resultado de 4.477 libras pie sobre segundo. Como lo queremos en caballos de fuerza para posteriormente hacer nuestro segundo inciso, lo pasamos y sería de 8.14 caballos de fuerza. Ahora vemos que lo segundo que nos pide el problema es que aumentemos el área de nuestra tubería para que esta potencia se reduzca a no más de 5. Como ya tenemos todo el Excel hecho, lo que podríamos hacer es checar en nuestro apéndice. Si tenemos que aumentarla y era de 1, pues podría ser la siguiente, ¿no? Que es de 1 1/4. Eso se podría hacer y pues empezar a mover nuestros datos, ya que solamente va a cambiar lo que es el diámetro y el área. Y con eso todo se mueve y checar en cuánto está nuestra potencia. Esa es una manera, ya que está el Excel. Otra es que chequemos nuestro diagrama para la selección de tamaño de tuberías. Por ejemplo, como nuestro caudal no va a cambiar ni nada de los datos que ya tenemos, podemos ver que nuestro flujo es de 50. Subimos y en la línea de descarga tomamos la que esté más arribita, que sería justamente 1 1/4. Y de aquí ya con nuestra tabla F podemos tomar los datos que se requieren, que como les digo son área, son diámetro y área. Entonces, lo ponemos aquí, lo ponemos acá, se va a repetir el mismo método, todo va a estar cambiando, pero al final nuestra potencia, que queremos que sea menor a 5, justamente va a ser de 4.97. Entonces, para reducir nuestras pérdidas y para también reducir la potencia,
tendríamos que cambiar de una tubería de 1 pulgada a otra tubería de 1,25 pulgadas. Muy bien. Ahora para el problema 5.4 nos menciona lo siguiente. La figura muestra una parte de un sistema hidráulico grande en el que la presión en B debe ser de 500 psig, mientras que el caudal es de 750 galones por minuto. El fluido es un aceite hidráulico para máquina herramienta media. La longitud total de la tubería de 4 pulgadas es de 40 pies. Los codos son estándar. Ignore la pérdida de energía debido a la fricción en la tubería de 6 pulgadas. Calcule la presión requerida en A si el aceite está a 104 grados Fahrenheit y 212 grados Fahrenheit. Vamos a analizar el diagrama, que el fluido, vamos a tomar el punto A que ya nos da el diagrama A y que va el flujo, como menciona aquí, hacia el punto B. Como pueden ver, aquí hay una pequeña distancia que se consideraría lo de la expansión súbita para lo de 6 pulgadas, pero dice que lo despreciemos, por lo tanto, en todo momento vamos a trabajar con las 4 pulgadas hasta el momento de llegar a la expansión súbita. Muy bien. Entonces ponemos los datos en pies para que todo esté en las mismas unidades y se puedan cancelar. Y pues son estos que están aquí. A partir de esto podemos plantear la siguiente ecuación, la que ya todos conocemos, ¿no? A partir de aquí se despeja la presión en A, que es la que nos pide. Bueno, nos queda esta ecuación de presión en B más el peso específico por la diferencia de alturas, que igual sería esta parte, más la diferencia de velocidades al cuadrado sobre 2 veces la gravedad más la pérdida de energía. Aquí algo importante es que los apéndices aquí están y el SG lo tomamos del apéndice C, sistema hidráulico medio. Este SG ya viene determinado por tablas y pues lo tomamos de esa parte. Igual para las tuberías, pues lo tomamos las áreas directamente de los apéndices para ahorrarnos el cálculo. Muy bien, para el inciso A, tenemos nuestra viscosidad cinemática y con esto calculamos el número de Reynolds, que nos dice que es la velocidad por el diámetro sobre la viscosidad cinemática, dándonos 9.67 por 10 a la 3. Nuestro factor de rugosidad, que igual está aquí, acero comercial. Bueno, y sacamos este factor de D entre E, el factor de rugosidad, y pues lo hicimos en diagrama de Moody, que aquí podemos ver que es 1.5, que es lo puse, puede ser por aquí, es más o menos por aquí, y nos dice que el número de Reynolds es, el número de Reynolds es 9.67 por 10 a la 3, y lo pusimos pegado al casi el 10.4, y la relatividad de rugosidad nos dice que es 2.2 por 10 a la 3. Pues seguimos la línea y nos queda más o menos 0.032. Y pues igual lo hicimos con esta fórmula para la comparación y nos queda similar. Bueno, igual. Después de esto, continuamos a nuestro cálculo. ¿Y qué observamos? Vamos a tener la pérdida de energía y vamos a tener la de la fricción. Tenemos 2 codos, que igual los vamos a considerar, y la de la expansión súbita en último momento. Entonces, pues lo dividí en 3 secciones, donde vamos a tener la pérdida de energía por fricción, que va a ser el factor de fricción por la longitud entre el diámetro por la velocidad al cuadrado sobre 2 veces la gravedad. Y pues nos queda 26.1428. Después la pérdida de energía por codos, como son 2 codos, lo vamos a multiplicar por 2, por su factor de fricción, por el factor de L entre D, por la velocidad en A al cuadrado sobre 2 veces la gravedad, quedándonos 6.5297 pies. Y la pérdida de energía por expansión súbita, donde vamos a sacar el factor K, igual dividiendo el diámetro 2 sobre el 1, y pues sería aquí, viendo que coincide con estas líneas, y pues nos da más o menos ahí. Pues ya con eso hacemos el cálculo, sumamos estas pérdidas de energía, quedándonos 32.7097. A partir de ahí ya tenemos todos los datos y podemos sustituir. La diferencia de alturas es la de 4 pies que nos dieron al inicio, que igual pues están aquí. Y ya, sustituimos la fórmula. Primero lo separé la presión en B
y después por toda la parte pues, de acá. Que el peso específico por la diferencia de alturas más la diferencia de velocidades al cuadrado sobre 2 veces la gravedad más la pérdida de energía. Y bueno, quedándonos un resultado final de 512.1128 PSIG. Muy bien, para el inciso B, nos dice que es a 212 grados Fahrenheit. Realmente son los mismos datos, lo único que va a cambiar es al momento de dos cosas. La viscosidad cinemática y pues el número de Reynolds. Con eso pues nos cambia el factor de fricción. Igual sacamos diagrama de Moody y con fórmula. Aquí pues nos varía algo por aquí la exactitud de la fórmula. Y pues igual continuamos con todo esto, sus factores del coeficiente de resistencia. Y ya con ese pequeño cambio, lo que hacemos es hacer exactamente lo mismo. Donde la pérdida de energía por fricción es igual al factor de fricción por L entre D por la velocidad al cuadrado sobre 2 veces la gravedad. Quedándonos 19.3256 y la pérdida de energía por codos siguen siendo 2 codos, el factor de fricción L entre D y V, la velocidad de nada al cuadrado sobre 2 veces la gravedad, nos da 6.5297 y la pérdida de energía por expansión súbita, el coeficiente K, la velocidad en V al cuadrado sobre 2 veces la gravedad, nos queda 0.0371. Sumamos eso y nos queda 25.8925 y pues ya con eso sustituimos nuestra fórmula con la presión de nada despejada. Igual la presión en B ya está aquí en libras sobre pie cuadrado. Y aquí ya está toda la sustitución de presión en B más el peso específico por la diferencia de alturas, que sería 4 pies, por la velocidad en B al cuadrado, menos la velocidad en A al cuadrado, sobre 2 veces la gravedad, más la pérdida de energía, que está aquí. Dándonos una presión de 509.4689 PSIG. Ahora con el problema 5.10, que nos dice que fluye agua a 40 grados Celsius desde A hasta B, estos puntos ya estaban marcados en el diagrama, a través del sistema que muestra la figura. Determina la rapidez del flujo de volumen del agua si la distancia vertical entre las superficies de los dos depósitos es de 10 metros, como se muestra en la figura. Y bueno, nos dice que los codos son estándar. Tenemos dos tipos de tubería, de 4 pulgadas y de 6 pulgadas, los codos, una expresión súbita y una válvula de mariposa. Entonces, lo primero que hacemos es ingresar todo el sistema, que bueno, para esta parte solamente va a ser la distancia entre las dos superficies de 10 metros porque los demás datos se introducen en las tuberías. Y los dos del fluido, que es agua a 40 grados Celsius, utilizamos la tabla A.1 para obtener el peso específico y la viscosidad cinemática. Ahora sí, introducimos los datos para la tubería 1 y 2, nos dice que es de 4 pulgadas y de 6 pulgadas respectivamente. El único dato que introducimos de la figura son los 55 metros y los 30 metros de longitud, y los demás los obtenemos de los apéndices. Aquí mismo, para nuestra tubería de hierro dúctil recubierto. Introducimos los diámetros interiores y bueno, el área, la rugosidad a partir de esta tabla de aquí, y ya lo demás, bueno, la de sobre el factor de rugosidad, que es dividiendo diámetro entre la rugosidad para los dos casos, y el factor de fricción, que lo vamos a dar del diagrama de Moody en este caso. Y bueno, es de más o menos estos valores. Y ahora vamos a dirigirnos a las pérdidas en las tuberías, porque bueno, aquí utilizamos, no son dos métodos, es un método, pero con dos diferentes despejes. Y se hace para obtener, primero que nada, unos factores de fricción un poco más exactos, y también se puede usar a modo de comprobación porque nos da lo mismo por medio de los dos despejes. Y para el primero, obtenemos las pérdidas de las cargas, las pérdidas en las tuberías. Tenemos una pérdida en la entrada, la pérdida de los codos, que son 2, una expansión súbita, la válvula de mariposa y la pérdida en la salida. Y la pérdida en la entrada, como estamos hablando de una tubería que se proyecta hacia adentro, se utiliza K igual a 1, como se ve aquí. Después los codos, que son codos estándar a 90 grados, son 30 su valor. Y para la expansión súbita, que es un valor 0.29,
que vamos a obtener a partir de aquí. Sabemos que la división entre D1 y entre D2 y de D1 va a ser de aproximadamente 1.5, entonces sí, 1.5, es 1.5042. Y vamos a suponer una velocidad de 3 metros sobre segundo, entonces vamos a tener una expansión súbita de 0.29. Para la válvula de mariposa es de 45 y la pérdida en la salida va a ser de 1. Entonces vamos a obtener primero por este despeje de por aquí. Bueno, vámonos aquí a nuestras fórmulas. A partir de nuestra ecuación de Bernoulli, pues vamos a obtener al final, sabiendo que la presión en A y la presión en B es 0 y la velocidad en A y la velocidad en B también es de 0, pues vamos a tener que nuestra pérdida va a ser igual a la diferencia de alturas, que es de 10 metros. Y ahora también vamos a tener que como aquí se ve, nuestra pérdida de carga por fricción, nuestra pérdida total del sistema va a ser igual a la suma de la pérdida de carga por fricción y la pérdida de carga en accesorios. Aquí como se ve. ¿Y cómo obtenemos las dos? Pues la pérdida de carga por fricción por medio de esta fórmula y la pérdida de carga, de esta ecuación, y la pérdida de carga en accesorios por medio de esta. Para esta parte de aquí vamos a nosotros a utilizar que el flujo va a ser igual a la velocidad por el área. Y tenemos que el área es pi por el diámetro al cuadrado sobre 4. Y este va a ser un valor que vamos a estar reemplazando en estas dos ecuaciones. Y bueno, en la ecuación final. Vamos a obtener este sistema de ecuaciones donde tenemos nuestro factor A y nuestro factor B, que al final se va a reemplazar para obtener nuestra rapidez de flujo. Y esto pues basándonos en estas ecuaciones de aquí, en una serie de despejes que se pueden ver reflejados pues en las fórmulas que estamos utilizando en Excel para el factor A y para el factor B. Y todo esto pues es con valores que tenemos aquí mismo. Para la tubería A. Bueno, quedamos que con la tubería A, que va a ser la de 4 pulgadas, y para la tubería B. Entonces, para obtener las pérdidas totales del sistema se suman estas dos ecuaciones. Y lo único que hacemos para obtener nuestro Q despejada, pues es reemplazar estas con los valores de FA y de FB. Y bueno, es un despeje que nos va a dar la raíz de 10 sobre esta misma ecuación, con los valores reemplazados. Estos valores son los que tenemos aquí mismo, pero eso nos lleva a si podemos utilizar estos, por ejemplo, en el caso de este problema, porque son realmente muy parecidos a estos que tenemos aquí. Pero estos, ¿cómo se obtuvieron? Pues bueno, aquí no se hizo también esas fórmulas, pero el despeje ya no es por el que se plantea aquí, sino que se hace directamente. Entonces vamos a tener una velocidad en B, y la velocidad en A, pues ya se obtiene muy fácilmente por medio de esta fórmula que tenemos aquí, de esta ecuación que tenemos por aquí. Esta, que es la ecuación de continuidad para líquidos. Y bueno, aquí suponemos un factor de 0.019 para realizar esta sustitución y obtener la velocidad A y B. A partir de esto podemos obtener el número de Reynolds con nuestro factor con nuestra viscosidad cinemática y nuestra velocidad en A y B. Y bueno, a partir de esto, sabiendo que los dos son flujos turbulentos, porque son mayor a 4000, pues también obtenemos nuestros factores de fricción A y B. Entonces ahora se hace como una iteración para saber si estos valores son correctos. Y se comprueba, se utilizan estos mismos otra vez en nuestra fórmula para obtener las velocidades y nuestros números de Reynolds, y nos van a dar los mismos factores, por lo que podemos comprobar que son correctos. Y también aquí vemos nuestra rapidez de flujo, que va a ser igual a la que obtenemos aquí arriba. Entonces también se puede usar a modo de comprobación, pero lo usamos para obtener unos factores de fricción más exactos. Y bueno, eso es todo. Nos da los dos valores de rapidez de flujo iguales. Bueno, el último problema es el problema 16. Este problema nos da una serie de datos para calcular primeramente la potencia de la bomba que se muestra en la figura con una eficiencia del 76%. Y en el inciso B te pide realizar exactamente lo mismo, pero cambiando la tubería de descarga a un tamaño de 3 pulgadas cédula 40. Bueno, primeramente se hace una recopilación de los datos otorgados del problema, que es un tamaño en la tubería de A, que es la tubería de succión, de 3 pulgadas cédula 40, el tamaño de la tubería de descarga de 2.5 pulgadas cédula 40 y el tamaño de la tubería de B, que es el de la boquilla,
que es 1.3 pulgadas de diámetro. También el peso específico es de 64 libras por pie cúbico. La viscosidad dinámica es de 4.10 por 4 por 10 a la menos 5. El caudal es de 0.5 pies cúbicos sobre segundo. La potencia es de menos 3.5 psi o menos 504 libras por pie cuadrado. L es igual a 82 pies y la diferencia de ZB menos ZA es igual a 80 pies. K, que es nuestro factor de resistencia otorgado por el problema, es de 32.6 y la eficiencia de la bomba es de 76% o de 0.76. Primero se realiza la ecuación de energía, en el cual tenemos la presión sobre el peso específico, ZA, la carga de velocidad, menos HL, que son las pérdidas, más HA, que es por lo de la bomba, igual a la presión en B sobre el peso específico, más ZB, más la carga de velocidad en B. Como nuestro punto B está en la boquilla y está en contacto a la atmósfera, ese valor se puede cancelar. Y despejando HA te queda que HA es igual a la diferencia de ZB menos ZA más la diferencia de cargas de velocidades menos la presión sobre el peso específico más las pérdidas que son HL. Los datos obtenidos del apéndice F, que todos los apéndices, tablas y diagramas se encuentran en la parte de abajo del procedimiento, sería el área en el punto A, el área en el punto de descarga, el diámetro en el punto A y en el diámetro en la descarga. Y el cálculo del área en B se obtiene mediante la fórmula de área es igual a pi por diámetro al cuadrado sobre 4 y te da un valor de 0.0092 pies al cuadrado. Después se realiza el cálculo de velocidades en los 3 puntos que tenemos, que es la velocidad en A, la velocidad en la descarga y la velocidad en el punto B. Por consiguiente, se realiza el cálculo de cargas de velocidad, que es velocidad al cuadrado sobre 2 por la gravedad. Y tenemos una gravedad de 32.2 pies por segundo al cuadrado. Perdón. La carga de velocidad en el punto A te da un valor de 1.47 pies. La carga de velocidad en el punto de descarga te da 3.5 pies. Y la carga de velocidad en el punto B te da 45.69 pies. Después se realiza el cálculo de la densidad, que es densidad es igual a peso específico sobre la gravedad y te da un valor de 1.98 slugs sobre pies cúbicos. Y por consiguiente se realiza el número de Reynolds en el punto de descarga, el cual va a ser la velocidad por el diámetro por la densidad sobre la viscosidad dinámica, que te da un valor de 1.54 por 10 a la 5, y esto es un flujo turbulento, por lo que para sacar el factor de fricción se puede ocupar la siguiente fórmula. El valor de epsilon se encuentra mediante tablas y el valor de LE sobre D, como estamos ocupando un codo estándar de 90 grados, el valor es de 30. Y ocupamos una tabla para calcular el valor de turbulencia total, que nos da un valor de 0.02, y ocupamos la fórmula para calcular el factor de fricción en el punto de descarga, y nos da un valor de 0.0205. Después se hace el cálculo de HL, que HL es igual a H1 más H2 más H3. Aquí sobró un H, que es el H4. Ese ignorémoslo. Y nos da un valor de H1 igual a 28.62 pies. H2 es igual a 2.10 pies. H3 es igual a 114.403. Y sustituyendo los valores para obtener HA, se tiene un valor de 277.22 pies. Para el cálculo de la potencia tenemos que la potencia es igual a HA, que ya la calculamos, por el peso específico por el caudal sobre la eficiencia de la bomba, y nos da un valor de 11.672.52 libras por pies sobre segundo.
y esto no es igual a 21.22 caballos de fuerza. HL es igual a H1 más H2 y H3. H1 es la pérdida por fricción en la línea de descarga. H2 es la pérdida del codo estándar que tenemos y H3 es la pérdida de la salida, y en el problema te dice que tienes un factor de resistencia de 32.6 basados en la carga velocidad de descarga. Entonces se calculan esas tres pérdidas y la suma de estas va a ser HL. Ok, ahora para el inciso B, se sabe que ambas tuberías ahora van a ser de 3 pulgadas, por lo que se tiene el mismo diámetro y área. Se tiene el mismo diámetro y área, diámetro A y diámetro D, los cuales se obtienen del apéndice F, cédula 40. Todos los apéndices están adjuntados en la parte de abajo y el área en B es la misma que en el inciso anterior. Ahora, las velocidades se obtienen dividiendo el caudal, que en este caso tiene un valor de 0.5 pies cúbicos sobre segundo, entre las áreas correspondientes. Para el cálculo de cargas de velocidad, se calcula elevando al cuadrado cada velocidad entre 2 veces la gravedad. Para el cálculo del número de Reynolds, se divide la multiplicación de la velocidad en D por el diámetro por la densidad, que la densidad, recordemos que tiene un valor de 1.9876 slugs sobre pies al cubo, sobre la viscosidad dinámica. La rugosidad tiene un valor de 1.5 por 10 a la menos 4 pies, y la longitud equivalente en diámetros de tubería tiene un valor de 30. Ambos valores obtenidos de los apéndices adjuntos en la parte inferior. El factor de fricción en la zona de turbulencia tiene un valor de 0.02, de acuerdo con el diagrama de Moody, y utilizando la fórmula para el factor de fricción se obtiene lo siguiente, que de 0.0203 podemos observar que es prácticamente casi lo mismo. Ahora se calculan las pérdidas de energía. H1, como mencionó mi compañera, es la pérdida de energía por fricción, la cual tiene un valor de 9.5863. H2 es la pérdida por codos, en este caso solo es un codo, y tiene un valor de 0.8843. H3 es la pérdida por contracción súbita, la cual se calcula con el coeficiente de resistencia por la velocidad al cuadrado sobre 2 veces la gravedad, la cual tiene un valor de 48.05056. Por lo que la suma de estos nos da HL, la pérdida total de energía, que es 58.5212 pies. Ahora, HA es la energía en la bomba, la cual nos da 190.61279. Y calculamos la potencia en A dividiendo HA por el peso específico por el caudal entre la eficiencia de la bomba, lo cual nos da 8.025.80152 libras por pie sobre segundo, lo cual equivale a 14.5943 caballos de fuerza. Con esto terminamos nuestra presentación. Muchas gracias.